Existe un manuscrito más antiguo que Moisés, más antiguo que la Torá, más antiguo que cualquier texto sagrado que conozcas. Fue escrito según la tradición por un hombre que nunca murió. Y lo que describió en esas páginas no era el pasado, era esto, era ahora, era exactamente el mundo en el que tú estás sentado en este momento. Se llama el libro de Enoc. Y las 7 advertencias que dejó escritas hace miles de años están ocurriendo, una por una, frente a nuestros ojos. La pregunta no es si tenía razón, la pregunta es por qué casi nadie te lo ha contado. Para entender lo que viene, primero necesitas saber quién fue Enoc. No fue un sacerdote, no fue un rey, no fundó ninguna religión. Según el Génesis, capítulo 5, Enoc fue la 7ª generación desde Adán, bisabuelo de Noé. Y el texto bíblico dice algo sobre él que no dice sobre casi ningún otro ser humano. Enoc caminó con Dios, y desapareció, porque Dios se lo llevó. No murió. Fue tomado. Esa sola línea debería inquietarte, porque implica que este hombre tuvo acceso a algo que el resto de la humanidad no tuvo. Y lo que vio, lo dejó escrito. El libro de Enoc fue considerado sagrado durante siglos. Los primeros padres de la Iglesia, Tertuliano, Clemente de Alejandría, Atenágoras, lo citaban como escritura. Se han encontrado fragmentos en arameo entre los rollos del Mar Muerto, en las cuevas de Qumrán, lo cual confirma que el texto existía al menos 200 años antes de Cristo. La Iglesia Ortodoxa Etíope lo incluye hasta hoy en su canon bíblico, y el dato que más debería llamarte la atención es este. Judas, en el Nuevo Testamento, lo cita directamente. Versículo 14. Enoc, 7º desde Adán, profetizó diciendo: He aquí, el Señor viene con sus decenas de miles de santos. Judas no trató esas palabras como leyenda, las trató como profecía activa, como algo que aún no se ha cumplido. Entonces, ¿por qué fue eliminado del canon occidental? Esa pregunta tiene muchas respuestas, pero ninguna satisfactoria. Lo que sí sabemos es que durante más de 1000 años, el libro estuvo prácticamente perdido para Occidente, hasta que fue redescubierto en Etiopía, en el siglo XVIII. Y cuando los estudiosos lo leyeron, encontraron algo desconcertante. Las visiones de Enoc no parecían hablar solo del mundo antiguo, parecían hablar del nuestro. Lo que vamos a hacer ahora es recorrer 7 de esas visiones, 7 advertencias, no para generar miedo, sino para hacer algo mucho más peligroso, hacerte pensar, porque hay una diferencia entre ignorar una señal y no haberla visto nunca. Después de este video, ya no podrás decir que no la viste. Dejen por un momento el ruido del mundo moderno y las distracciones que llenan la mente cada día. Esta no es una historia más. Esta es una advertencia que fue anunciada hace tiempo. Este día nos alejaremos del presente inmediato para adentrarnos en profecías, señales y visiones que muchos ignoraron hasta que empezaron a cumplirse. Palabras antiguas que no hablaban del pasado, sino de este tiempo que estamos viviendo ahora. Si este tipo de contenido te interesa, te invito a suscribirte a Psicoprofecías Anunciadas y a dejar un me gusta. Este canal existe para quienes sienten que las coincidencias no existen y que algunas verdades solo se revelan cuando uno está dispuesto a mirar más allá. Déjame en los comentarios desde dónde estás viendo este video y qué hora es en este momento. Siempre me ha intrigado saber en qué parte del mundo se están despertando estas señales. Ahora, ponte cómodo y escucha con atención. Continuemos descifrando las profecías que ya fueron anunciadas. Antes de entrar en cada profecía, necesitas entender la estructura de lo que Enoc dejó escrito. El libro de Enoc no es un solo texto, es una colección de 5 secciones principales, compuestas en diferentes momentos, probablemente entre el siglo III y el I a.C., aunque la tradición atribuye su origen al propio Enoc, miles de años antes. La primera sección se conoce como el Libro de los Vigilantes. Describe la caída de 200 ángeles que descendieron al monte Hermón, tomaron mujeres humanas y engendraron a los Nefilim, los gigantes. La segunda sección contiene las parábolas de Enoc, donde aparece una figura llamada el elegido o el Hijo del Hombre, alguien que se sienta en un trono de gloria para juzgar a la humanidad. La tercera es el libro astronómico, un tratado sobre los movimientos del Sol y la Luna que revela un calendario solar de 364 días. La cuarta es el libro de los sueños, que contiene visiones alegóricas de la historia humana desde Adán hasta el juicio final. Y la quinta es la epístola de Enoc,
que incluye algo extraordinario: el Apocalipsis de las semanas, una profecía que divide toda la historia del mundo en 10 periodos simbólicos. Lo que une todo esto es un patrón. Enoc no vio eventos aislados, vio un diseño. Una secuencia que comienza con la transgresión, pasa por la corrupción, llega al juicio y termina en restauración. Y ese diseño es exactamente lo que vamos a rastrear ahora. Piénsalo así: si alguien hace miles de años describió un mundo donde el conocimiento crece sin control, donde la humanidad se aleja de lo sagrado, donde los poderosos manipulan a los débiles y donde todo culmina en fuego, y tú miras por la ventana y ves exactamente eso, ¿es coincidencia o es una señal que elegiste ignorar? Empecemos. La primera profecía es también la más directa. Enoc escribe en el capítulo 1: He aquí que viene con miríadas de sus santos, para ejecutar juicio sobre todos y para destruir a los impíos, y para convencer a toda carne de todas las obras de impiedad que han cometido. Esas palabras tienen una antigüedad estimada de al menos 2300 años, y no están enterradas en el olvido. Judas las repite casi textualmente en el Nuevo Testamento, no como referencia histórica, como advertencia vigente. Lo primero que llama la atención es el tono. No es una invitación, no es una parábola, no es un ruego, es un anuncio de llegada. Enoc no dice quizás venga, dice viene, con sus santos, a ejecutar juicio sobre todos. La palabra todos no deja margen para excepciones. Ahora, hay algo que normalmente se pasa por alto. Enoc dice, con miríadas de sus santos. Esa frase tiene una doble lectura que los estudiosos han debatido durante siglos. En el contexto del libro de Enoc, santos puede referirse a ángeles, los seres celestiales que acompañan al trono divino. Pero en el contexto del Nuevo Testamento, Pablo escribe en Primera de Tesalonicenses, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Y ahí santos puede referirse a los fieles redimidos, lo que significa que esta llegada no es solo un evento celestial, es una convergencia, cielo y tierra, ángeles y humanos fieles, juntos, en un solo momento. ¿Y cuándo ocurre este momento? Esa es la pregunta que todos quieren responder y nadie puede, pero hay pistas. Jesús dijo, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. ¿Y qué definía los días de Noé? Violencia generalizada, corrupción moral, indiferencia ante las advertencias. Una civilización que funcionaba con normalidad absoluta hasta el instante mismo en que fue demasiado tarde. Mira a tu alrededor. Conflictos armados en múltiples continentes. Sistemas políticos fracturados. La verdad tratada como opinión. La opinión elevada a verdad. Normalización de lo que antes se consideraba inaceptable. ¿Esto se parece o no se parece a lo que Enoc y Jesús describieron? No estoy diciendo que el final sea mañana. Estoy diciendo algo peor. Que las condiciones que tanto Enoc como el Nuevo Testamento describieron como preludio del juicio ya no son futuras, son presentes. Y si lo son, la pregunta no es cuándo viene. La pregunta es si estás viviendo como si importara. Quédate, porque la segunda profecía no habla de lo que pasa afuera, habla de lo que pasa dentro. Si la primera profecía describe una llegada, la segunda describe una ausencia, y es, en muchos sentidos, más inquietante. Enoc escribe en el capítulo 93, dentro del Apocalipsis de las semanas, que en la séptima semana de la historia humana surgirá una generación apóstata, y muchas serán sus obras, y todas sus obras serán apóstatas. No dice que surgirá un enemigo externo, no habla de una invasión, habla de una generación entera que se aleja de lo que una vez conoció. Esa palabra, apóstata, es devastadora. No significa ignorante, no significa escéptico, significa alguien que conoció la verdad y la abandonó. Es deserción, no confusión. Es caminar hacia atrás con los ojos abiertos. Siglos después, Pablo usó la misma idea. En Segunda de Tesalonicenses escribe, ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía. La palabra griega que usó, apostasía, no se refiere a una pérdida gradual de interés. Es un acto deliberado de separación, como un soldado que abandona su puesto, no porque no sepa dónde está, sino porque decide irse. Ahora mira el mundo con esos ojos. En Europa, catedrales que tardaron siglos en construirse están vacías. Algunas se han convertido en museos, otras en bares, discotecas,
espacios de eventos corporativos. No fueron destruidas por enemigos, fueron abandonadas por los que una vez las llenaron. En Estados Unidos y América Latina, la cifra de personas que se identifican como sin afiliación religiosa crece cada año. No se trata de ateísmo militante, es algo más silencioso y, por eso, más difícil de combatir. Es indiferencia. Es la sensación de que lo sagrado no es relevante, que la fe es un accesorio cultural que se puede dejar cuando deja de ser cómodo. Jesús describió la temperatura emocional de ese tiempo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No dijo odio, dijo frialdad, y la frialdad no grita, no protesta, no se revela. Simplemente se apaga, como una vela que nadie sopla, pero que se consume sola porque nadie la cuida. El libro de Apocalipsis lo describe con otra imagen: tibieza, no caliente ni frío, tibio, cómodo. Y esa comodidad, según el texto, provoca algo inesperado, náusea divina. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Piensa en esto, y si la mayor amenaza para la fe no es la persecución, sino la comodidad, y si el enemigo más eficaz no es el que ataca desde fuera, sino el que adormece desde dentro. Pablo advirtió una vez más: en los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe, siguiendo a espíritus engañadores. No dijo que dejarán de creer en algo, dijo que dejarán de creer en la verdad, porque en un mundo donde la verdad se trata como flexible, donde la moral se convierte en preferencia personal, y donde lo sagrado se vuelve simbólico, el corazón se adormece sin darse cuenta. Enoc lo vio. Pablo lo confirmó. Y la pregunta que queda suspendida en el aire es muy simple: ¿en qué lado de esa línea estás tú? Pero si esta profecía habla de lo que el ser humano abandona, la siguiente habla de lo que recibe a cambio, y es mucho más perturbador. Enoc no solo advirtió sobre la corrupción moral, advirtió sobre algo que casi nadie asocia con el peligro: el conocimiento, no la ignorancia, no la oscuridad intelectual, el conocimiento mismo. En el capítulo 8 del libro de los vigilantes, Enoc describe lo que ocurrió cuando los 200 ángeles caídos descendieron al monte Hermón. Dice que Azazel enseñó a los hombres a fabricar espadas, cuchillos, escudos y corazas, y les reveló los metales de la tierra y el arte de trabajarlos. Otros vigilantes enseñaron encantamientos, astrología, el corte de raíces, la lectura de los astros y la manipulación de la naturaleza. Semjasa enseñó hechizos, Baraquiel, los signos de los relámpagos, Cocabiel, las constelaciones. Detente un momento. Esto no suena como una historia de terror, suena como progreso, suena como civilización. Metalurgia, astronomía, farmacología, cosmética. ¿Dónde está el problema? El problema, según Enoc, no estaba en el conocimiento en sí, estaba en la fuente y en la consecuencia. Estas enseñanzas no vinieron de la exploración humana natural, vinieron de seres que cruzaron un límite que no debían cruzar, y el resultado no fue iluminación, fue destrucción. Enoc dice que después de estas enseñanzas, la impiedad se extendió y se fornicó, y se corrompieron todos sus caminos. Las armas llevaron a guerras, los encantamientos llevaron a la manipulación, el conocimiento sin sabiduría llevó al caos. Hay un versículo en Proverbios que lo resume con una precisión escalofriante: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Sin ese fundamento, el conocimiento no salva, esclaviza. Ahora mira nuestro mundo, no mires al pasado, mira al presente. La inteligencia artificial aprende, crea, reemplaza funciones humanas a una velocidad que ni sus propios creadores pueden predecir del todo. La edición genética con herramientas como CRISPR permite alterar el código de la vida misma. La vigilancia digital rastrea poblaciones enteras en tiempo real. Los sistemas de armas autónomas toman decisiones sin intervención humana. El conocimiento ya no crece de forma lineal, crece de forma exponencial. Daniel, otro profeta, escribió algo que complementa la visión de Enoc. En el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá, y el conocimiento se multiplicará. Esa frase, escrita hace más de 2400 años, suena como la descripción de un scroll infinito en una pantalla. Información sin límite, movimiento sin dirección, conocimiento sin propósito. El Génesis describe el mismo patrón en su forma original. Los hijos de Dios vinieron a las hijas de los hombres,
un cruce de fronteras, una mezcla de lo celestial con lo terrenal, y el resultado fue la corrupción de la humanidad misma, tan profunda que solo un diluvio pudo detenerla. Jesús lo conectó directamente. Como fue en los días de Noé, así será. En los días de Noé, el conocimiento prohibido transformó el mundo. Y el juicio vino después. La pregunta no es si la tecnología es mala. La pregunta es, ¿qué ocurre cuando la humanidad avanza más rápido que su conciencia? Cuando podemos editar genes, pero no sabemos qué es la vida. Cuando podemos crear inteligencia, pero no sabemos qué es la mente. Cuando podemos destruir el planeta, pero no podemos detenernos a preguntar si deberíamos. Enoc vio ángeles entregando secretos que no correspondían. Nosotros vivimos en un mundo donde los secretos del universo se desbloquean cada semana, y nadie se detiene a preguntar, ¿tenemos la madurez para manejar lo que estamos descubriendo? Esa es la tercera profecía. El conocimiento no es el enemigo, pero el conocimiento sin reverencia es el preludio del desastre. Y si Enoc tenía razón, lo que sigue después del conocimiento descontrolado no es más progreso, es juicio. Enoc no creía que el diluvio fuera el final, lo veía como el primer acto de algo mucho mayor. Escribió que las aguas del juicio vinieron para la destrucción de los cuerpos corruptos, pero que no habría escapatoria de lo que vendría después. El agua fue el primer instrumento, pero no el último. Eso significa que para Enoc, el diluvio no fue el castigo definitivo, fue un anticipo, una demostración a escala de lo que vendría en una escala mayor. Como el trueno que precede a la tormenta, el diluvio fue la primera manifestación de un patrón que se repetiría. Pedro, en el Nuevo Testamento, confirma esta visión con una claridad que debería detener a cualquiera. Dice, el mundo de entonces fue destruido al ser inundado con agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para el fuego. Agua primero, fuego después. No es una metáfora, es una secuencia. Piensa en los días de Noé tal como los describe el propio Jesús. La gente comía, bebía, se casaba, construía, compraba, vendía. Todo era absolutamente normal. Nadie veía venir nada. Y de repente, el cielo se abrió, las fuentes del abismo brotaron, y el mundo descubrió demasiado tarde que la paciencia divina tenía un límite. ¿Te suena familiar? Mira el mundo ahora. Rascacielos que perforan las nubes, satélites que orbitan el planeta, arsenales nucleares capaces de borrar civilizaciones enteras. La humanidad se siente invulnerable, intocable. Hemos construido una torre de Babel tecnológica y creemos que esta vez no caerá, pero debajo de la superficie, la tierra tiembla, literalmente. Terremotos que fracturan naciones, incendios forestales que devoran millones de hectáreas cada temporada, inundaciones que tragan ciudades enteras, sistemas climáticos que se desestabilizan de maneras que los modelos no logran predecir. La creación misma parece inestable, como si el planeta entero estuviera conteniendo la respiración. ¿Son estos eventos aleatorios o son avisos? Isaías escribió, el Señor vendrá con fuego para descargar su ira con llamas. Malaquías dijo, el día viene, ardiendo como un horno. Pedro añadió, los elementos serán deshechos con fuego intenso. 3 voces, 3 épocas diferentes, el mismo mensaje, pero hay un detalle que cambia todo. El juicio nunca es lo primero que llega. Antes del diluvio, Dios construyó un arca. No para todos, para los que escucharon, para los que creyeron cuando creer parecía absurdo. Noé no tenía evidencia de lluvias catastróficas. No había precedente, solo tenía una instrucción y la voluntad de obedecerla. La Escritura dice que hoy el refugio no es de madera, es otra cosa, es una decisión interior, una postura ante lo invisible. Y si el arca ya está preparada, la pregunta inevitable es, ¿por qué tantos se niegan a entrar? En los días de Noé, nadie creyó hasta que el agua llegó. Enoc lo vio, Pedro lo confirmó. El mundo no será juzgado otra vez por agua, será juzgado por fuego. Y la única pregunta que importa no es cuándo, sino si estarás listo cuando ocurra. Enoc no vio el final del mundo gobernado por el caos. Vio algo que contradice todo lo que la narrativa moderna nos dice. Vio orden, vio un trono, y en ese trono, alguien, en las parábolas de Enoc, capítulo 45, escribe,
En ese día, mi elegido se sentará en el trono de gloria y juzgará todas las obras, y la faz de la tierra será transformada. Más adelante, en el capítulo 48, añade que este elegido existía antes de la creación, antes de que el sol y las constelaciones fueran creados, antes de que las estrellas del cielo fueran hechas, su nombre fue nombrado ante el Señor de los Espíritus. Esto no es un líder político, no es un conquistador militar, es una figura preexistente, eterna, investida de autoridad cósmica. Los estudiosos han señalado los paralelos con el Hijo del Hombre del libro de Daniel, capítulo 7, y con la cristología del Evangelio de Juan, donde se dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El detalle que más debería llamar tu atención es este: cuando este elegido toma el trono, no lo hace en un mundo ya pacificado, lo hace en medio del desorden. Su llegada no es la consecuencia de la paz, es la causa de ella. Juan, en el Apocalipsis, vio la misma escena siglos después. Capítulo 19. Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto no es un evento espiritual privado, es público, cósmico, irreversible. Mira el patrón: cuando en las Escrituras un verdadero rey se levanta, el mundo alrededor tiembla, los imperios caen, los tronos colapsan, las estructuras de poder quedan expuestas. ¿Podría la inestabilidad global que vivimos ser una señal, no de la ausencia de liderazgo, sino de la aproximación de uno? Ahora mismo, las naciones están divididas. Los gobiernos son inestables. La confianza en los líderes se desmorona en todas partes. La gente está desesperada por orden, por alguien que tenga la autoridad real para arreglar lo que está roto. La historia parece estar perdiendo el control. Isaías profetizó sobre este rey. El gobierno estará sobre sus hombros, y del aumento de su gobierno y de la paz no habrá fin. No un gobierno temporal, no un mandato de 4 años, autoridad final. Pero aquí está la verdad incómoda. Cuando este rey tome el trono, no viene solo como salvador, viene como juez. Pablo escribe: Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. Cada sistema será medido, cada poder expuesto, cada trono falso se derrumba cuando el verdadero rey llega. Para algunos, ese momento traerá terror, para otros, alivio. Enoc dice que toda rodilla se doblará, no como sumisión forzada, sino como el reconocimiento inevitable de algo que siempre fue verdad. La pregunta no es si el trono existe, es si estás preparado para estar de pie frente a él. Enoc no solo vio reyes y juicios, vio personas, no poderosas, no famosas, no celebradas, vio a los justos, escondidos, ignorados, a menudo despreciados. Y vio algo más, que su tiempo de ocultamiento no duraría para siempre. Enoc escribe: No temáis, justos. Vuestros nombres han sido escritos ante la gloria del gran ser. Las pruebas de los malvados terminarán, y la luz de la justicia brillará sobre vosotros. Esa línea cambia toda la narrativa, porque significa que hay ojos que ven lo que el mundo no ve, que hay un registro de cada acto de fe invisible, de cada oración susurrada en secreto, de cada momento de obediencia silenciosa bajo presión. Jesús enseñó exactamente lo mismo. No hay nada oculto que no haya de ser revelado, ni secreto que no haya de ser conocido. Cada sacrificio no reconocido, cada acto de bondad que nadie aplaudió, cada decisión de integridad que costó algo, nada de eso se pierde. Ahora mismo, en este instante, hay personas en el mundo que pagan un precio por lo que creen. En ciertos países, reunirse para orar es un delito. Poseer un texto sagrado puede costarte la libertad. La fe no es un accesorio cultural allí. Es una decisión que puede destruir tu carrera, dividir tu familia o ponerte en peligro físico. Estas personas no son tendencia en redes sociales. No tienen influencia mediática. Pero según Enoc, según Malaquías, según el propio Jesús, sus nombres están escritos en un libro que la humanidad no puede leer. Malaquías describe este momento con una imagen que debería grabarse en tu memoria. Un libro de memoria fue escrito ante él para los que temían al Señor. Ellos serán míos, dice el Señor. Los guardaré como un hombre guarda a su hijo que le sirve. Registros que el mundo nunca ve, archivos celestiales de fidelidad silenciosa. Y Enoc
vio lo que pasa después, vio que los justos brillan. Daniel lo confirma. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud, como las estrellas, por toda la eternidad. Esto no es aliento poético, es transformación futura. Lo que ahora está oculto será revelado, lo que fue despreciado será honrado, lo que fue invisible será la luz misma. Pablo escribe: la creación entera aguarda con anhelo la revelación de los hijos de Dios. El mundo está esperando ver quién pertenece realmente al Rey. Y cuando ese momento llegue, no serán los famosos, ni los influyentes, ni los que acumularon poder terrenal. Serán los que permanecieron fieles cuando la fidelidad no tenía recompensa visible. Pero Enoc también vio algo doloroso. Vio que los justos deben esperar. Apocalipsis describe almas que claman: ¿hasta cuándo, Señor? Y la respuesta es: descansad un poco más. La espera no significa olvido, significa tiempo. Significa que hay un reloj que no controlamos, pero que no se ha detenido. Pablo lo resume así: nuestra leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Los justos ocultos no son débiles, están reservados. Su momento de revelación se acerca. Y cuando llegue, el mundo finalmente verá lo que el cielo siempre vio. Y si la persecución no es castigo, sino preparación, y si lo que el mundo considera debilidad es exactamente lo que el cielo considera fortaleza, la visión final de Enoc no fue sobre destrucción sola, fue sobre fuego, pero no fuego como caos, no fuego como venganza, fuego como purificación. En el Apocalipsis de las semanas, Enoc escribe: después de esto habrá otra semana, una semana de justicia, y se le dará una espada para que se ejecute juicio justo. Las obras del pecado perecerán de la tierra, y toda la creación será limpiada con fuego. Leí esa última frase otra vez. Toda la creación será limpiada con fuego. No destruida, limpiada. Esa distinción lo cambia todo, porque el fuego en las Escrituras no solo destruye, refina, separa lo puro de lo impuro, quema lo que no puede permanecer, y revela lo que es real. Juan, en el Apocalipsis, vio el mismo desenlace. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado. No es el fin de todo, es el fin de lo corrupto, es renovación cósmica. Malaquías lo explicó con una imagen que los orfebres de la antigüedad entenderían perfectamente. Él es como fuego de refinador. El refinador no mete el oro al fuego para destruirlo, lo mete para purificarlo, para quitar las impurezas, para que lo que quede sea solo lo auténtico. Y este fuego no es solo para el mundo exterior, es también para nosotros. Pablo escribe: la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y el fuego probará la calidad de la obra de cada uno. No probará la fama, no probará la popularidad, no probará la influencia, probará la sustancia, lo que construiste cuando nadie miraba, lo que sostuviste cuando todo se derrumbaba. Entonces la pregunta es directa: si tu vida fuera probada por fuego, ¿qué quedaría? Ya vemos fuego en todas partes, incendios forestales que devoran regiones enteras, ciudades que arden en guerras, naciones inflamadas por conflictos internos, economías que se queman desde dentro. Estos no son el fuego final, son sombras, recordatorios de que el mundo tal como es no puede durar para siempre. Pedro lo advirtió: el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Los elementos serán deshechos con calor intenso. No es una amenaza diseñada para generar terror, es una preparación. El fuego no pregunta qué crees, revela sobre qué estás construido. Para los injustos, el fuego significa pérdida. Todo lo que acumularon, todo lo que construyeron sobre fundamentos falsos, se deshace. Para los justos, el fuego significa libertad. Todo lo que los pesaba, todo lo que los limitaba, toda la escoria del sufrimiento se quema, y lo que queda es puro, indestructible, eterno. Isaías vio más allá del juicio. He aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra. No habrá más muerte, ni dolor, ni corrupción. Ese es el destino final, no la ceniza, la renovación, y por eso la visión de Enoc termina con esperanza, no con aniquilación. Restauración, un mundo hecho completo, un pueblo hecho puro,
un reino establecido para siempre. El fuego no viene a destruir todo, viene a hacer nuevas todas las cosas. Hemos recorrido 7 profecías que abarcan desde la llegada de un juez cósmico hasta la purificación total de la creación. Pero ahora quiero que dejes de mirar hacia afuera y mires hacia adentro. Porque estas profecías no solo hablan del mundo, hablan de ti. ¿Por qué ciertas personas leen estas advertencias y sienten algo, mientras otras las descartan sin un segundo pensamiento? No es cuestión de inteligencia, es cuestión de disposición interior. La psicología tiene un nombre para lo que ocurre cuando una persona recibe información que contradice lo que necesita creer. Disonancia cognitiva. Cuando la realidad choca con nuestra comodidad, el cerebro no siempre elige la realidad, elige la comodidad. Es más fácil decir, esto no me aplica, que enfrentar la posibilidad de que todo lo que creías seguro no lo sea. Enoc describió generaciones que conocían la verdad y la abandonaban. No porque no tuvieran acceso a ella, sino porque les resultaba más cómodo vivir sin ella. La negación no es un defecto moderno, es un patrón humano tan antiguo como la humanidad misma. Pero hay otro tipo de persona. La que ve un patrón y no lo puede ignorar. La que siente que algo no encaja en el mundo, que la narrativa oficial deja huecos, que las respuestas fáciles no alcanzan. Esa persona no es superior. Es simplemente honesta consigo misma. Y la honestidad, en tiempos de negación masiva, es un acto casi revolucionario. Las 7 profecías de Enoc no fueron escritas para los que ya decidieron no escuchar. Fueron escritas para los que todavía están dispuestos a preguntar. Las 7 señales están sobre la mesa. El regreso con poder. La gran deserción interior. El conocimiento que crece sin sabiduría. El juicio primero por agua, después por fuego. El elegido que toma un trono que ningún humano le otorgó. Los justos ocultos que el mundo ignora pero el cielo conoce. Y el fuego que no viene a destruir, sino a purificar. Ninguna de estas profecías fue impuesta, fueron anunciadas, dejadas como señales en un camino, para quien quisiera verlas. Enoc no obligó a nadie a creer, simplemente dejó un registro, y ese registro ha sobrevivido milenios, imperios, censuras y olvido. No te estoy pidiendo que aceptes todo esto como verdad absoluta, te estoy pidiendo algo mucho más simple y mucho más difícil, que te hagas la pregunta. ¿Y si estas no eran historias del pasado sino mapas del futuro? ¿Y si las señales que Enoc vio hace miles de años son las mismas que tú ves cada día en las noticias, en la tecnología, en el silencio de las iglesias vacías, en el ruido de un mundo que avanza sin saber hacia dónde? Las profecías no piden que les creas, piden que no las ignores. Y si el fuego viene, y según Enoc, Pedro, Isaías, Malaquías y el propio Jesús, viene la pregunta final. No es cuándo, es qué quedará de ti cuando pase. Si llegaste hasta aquí, algo en ti resonó con lo que escuchaste, y eso no es casualidad. Déjame en los comentarios, de las 7 profecías, ¿cuál te inquietó más y por qué? Me interesa saber qué señal se activó en ti esta noche. Si este video te hizo pensar, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y si aún no estás suscrito a Psicoprofecías Anunciadas, este es el momento. Aquí no repetimos lo que todos dicen. Aquí desciframos lo que fue anunciado antes de que el mundo existiera tal como lo conocemos. Nos vemos en la próxima señal.